al sentido de la frase, ¿no? Ya. ¿Y buscaste primero las frases en dónde? En la guía de Pedro Ortiz. ¿Buscaste las frases allí? Sí, señor. Las palabras primero ahí. Sí, señor. ¿Y la analítica no la usaste? No, la analítica no la usé. ¿Y cómo supiste cuáles eran cómo supiste cuáles eran las raíces de cada palabra? Por lo que ahí está en la de Pedro de Ortiz. Por ejemplo, esa Meoni, la ventaja es que esa M, tengo entendido que es una preposición, Ya, y entonces pues ya busco lo demás como un verbo, que es tristeza o aflicción. sí. Uh-huh. Bueno, a veces, digamos que en este caso, por ser palabras cortas y Sí. realmente de fácil identificación de la raíz, funcionó. Uh-huh. A veces no va a funcionar y no va a ser tan fácil. Entonces, Claro. por lo general, siempre es como mejor trabajar trabajar Analítica. la palabra en la analítica primero y de todas maneras la analítica le ayuda muchísimo porque le da todo el análisis morfológico a la palabra, todo el Ya. análisis morfológico. Y luego cuando ya tengas en la analítica, ahora sí vas al diccionario a buscar la raíz. Reitero, en muchos casos se puede, Uh-huh. pero en otros casos no. Frases como esta es tomada de la Biblia, esta es del libro de Lamentaciones, capítulo 3 si no estoy equivocado. Sí. Eh, eh, y funciona así a veces, pero a veces no funciona así como tan sencillo. Entonces, Uh-huh. muchas veces cuando no funciona, el estudiante después de buscar la raíz mucho tiempo, entonces es un tiempo perdido, ¿ya? Y posteriormente eh, tiene que buscar en la analítica, cuando debió haber sido lo primero, buscar en la analítica primero e ir al diccionario. Ya. Reitero, porque a veces son palabras un poco más largas, uno, dos, porque a veces las raíces de las palabras no son tan sencillas de identificar, tres, Uh-huh. porque a veces hay raíces que eliden palabras, es decir, hay raíces que la palabra, digamos, está de X manera y cuando se identifica la raíz se ha elidido una letra de esa palabra, o cuatro, hay hay palabras que cambian su raíz cuando se le colocan prefijos o sufijos, cambian la Uh-huh. raíz. Entonces, por todas esas circunstancias es mucho mejor ir directamente a la analítica. Así, a veces el estudiante, por ahorrarse tiempo, dice, no, yo no voy a la analítica, sino que voy de una vez al diccionario, pero reitero, termina perdiendo más tiempo que ganando. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, en este caso funcionó perfecto, ¿no? Y todas las veces que crees que funcione, hazlo, hazlo, ¿ya? Pero la idea es también ten en cuenta que a veces no va a funcionar y en lugar de ganar tiempo te lo va a hacer perder. Pero en esta ocasión está perfecto y todas las ocasiones que se pueda hay que hacerlo. La idea de nosotros es que empecemos a conocer tanto el hebreo que no tengamos que ir a la analítica para reconocer la raíz de las palabras. Claro que sí, esa es la idea. Y la idea es que también llegue el momento en que no tengamos que ir al diccionario para saber cuál es el significado de X palabra, sino que también lo sepamos inferir, lo tengamos ya interiorizado. Muy bien, te felicito por esa parte. ¿Qué otra pregunta tienes, aporte, comentario Profe, pero de una otra pregunta. cosa que hayamos visto? Para yo usar la analítica, yo tengo que ir directamente a la segunda parte de este libro, porque esta primera parte son lecciones de hebreo, ¿no? ¿Qué libro tienes allí? La gramática elemental No, esa es una gramática. La analítica es una cosa totalmente diferente. La analítica es esta.
Ya, Yo te la pasé, finalmente yo te la pasé, ¿cierto? Por Telegram. no recuerdo bien. Sí, creo que finalmente tú descargaste Telegram. Profe, y esa analítica, realmente yo creo que no la he... ¿Cómo apareces en Telegram? Apareces también Daniel Fernando López, así. Sí, señor. Allí yo ya te envié la analítica, te envié este diccionario, que es el mejor diccionario de hebreo, creo que ya te había hablado con él, de él. Es el mejor diccionario de hebreo en español. Sí. Este es de Luis Alonso Schockel. Mira este diccionario tan denso, tan voluminoso. Mira, mira este, el que tú tienes allí impreso. Sí. ¿Cuál es la No, la diferencia? grandísima. Este diccionario de todas maneras tiene todas las palabras del hebreo y del arameo que están en la Biblia. Este pequeñito, Ajá. el léxico hebreo español y arameo español, tiene todas las palabras. Pero el Sí. problema, o el problema no, la ventaja de este diccionario es que te muestra cómo se utiliza esa palabra en la política, cómo se utiliza en la economía, cómo se utiliza culturalmente, qué modismos se pueden construir con esa palabra. Bueno, en fin, tiene una Sí. cantidad de información muy, muy interesante. Entonces yo sí te lo recomiendo, sobre todo para ti que te vas a especializar en eso. De hecho, Ujú. yo te recomendaría, como te vas a especializar, que mandes a imprimir estos diccionarios. Este diccionario es súper costosísimo, vale más o menos como 1.000.000 de pesos. Este Sí. diccionario. Entonces, ese que te lo envié, que es este mismo, manda a imprimirlo. Te aconsejaría respetuosamente No, claro. porque vas a ser profesor de hebreo, ¿ya? Ujú. Entonces vale la pena que tengas ese material. Y esta analítica, que es la que estamos hablando, esta analítica ya no se vende, ya no la hacen. Yo te Sí. recomendaría, reitero, respetuosamente y cuando tengas, digamos, como los recursos, que la mandes a imprimir y la mandes a encuadernar en pasta dura, porque Ujú. uno trabaja muchísimo con estos libros. Este libro ya no lo sacan, este libro ya no lo sacan. Y no lo sacan porque hay, digamos, varios libros digitales. Te voy a mostrar uno que creo que yo ya te lo mostré de todas maneras, pero creo que te lo voy a mostrar nuevamente si es que no te lo he mostrado a ti, porque la verdad tengo muchos estudiantes y no recuerdo a quién le muestro qué cosas. Es este, mira, esto se llama, eh, este es un, este es un programa que se llama Sí. Accordance. Accordance, este es un programa excelente que hay de la Biblia. Este también te da, solamente con colocar el cursor en la palabra, te da el análisis morfológico inmediatamente y te da el significado, que está en inglés. Te da el Ujú. significado de ella y todo ese asunto. Aparte de eso, tiene una cantidad de recursos bibliográficos impresionantes y todo este asunto. Entonces, Sí. ya hay muchos, digamos, programas que hacen eso de manera, digamos, digital e inmediata. Solamente digo colocar el cursor. ¿Cuál es el asunto? Que pues este Accordance vale, eso vale como $2.000. Yo lo tengo es porque en la universidad me lo dieron. A todos los profesores de Biblia nos lo dieron. La universidad compró y nos lo pasó, pero eso es bastante costoso. Sí. Reitero, tiene muchísimos recursos. Entonces, en estos ya, digamos que tiene incluida esta analítica. Como estás viendo ahí en la parte superior de la pantalla, está el análisis morfológico. Ahí en la parte superior derecha de la pantalla, acá, ahí está el análisis morfológico. Reitero, hace lo mismo que hace esta. Pero, pues, si se tiene esa posibilidad, amén. Si no, yo te recomendaría la posibilidad, digamos, de comprarlo. Si no, yo te recomendaría que consigas, que imprimas la analítica. Ahora, un, hay un programa que se llama, hay un programa que se llama, eh, que creo que también lo hemos trabajado, si no estoy equivocado, no sé, el famoso Logos Calogos, que creo que lo trabajamos en la clase anterior, ¿cierto? Sí. Escribes acá Logos Calogos y él también te da un análisis gramatical de la palabra. Ujú. Te lo da bastante interesante.
Aquí está, entonces tú le das, digamos, Biblia Antiguo Testamento, pero él también se mueve así de esa misma manera en el Nuevo Testamento. Aquí está la palabra en hebreo y ahí tiene inmediatamente el análisis morfológico. Sustantivo, femenino, singular, absoluto. ¿Ya? Aquí dice Sí, preposición inseparable, aquí dice que este es un verbo y ese verbo está en cal perfecto, tercera persona masculino, el singular. Es decir, este sí es un recurso gratuito, está ahí en Internet. Allí claro. está el análisis morfológico de cada palabra del hebreo. El asunto es que como tú no sabes a cuál pertenece la frase que yo te estoy dando, no sabes cuál es, inicialmente no sabes a qué texto pertenece, Sí. entonces obviamente pues allí tienes que empezar por trabajar la palabra, reitero, en la analítica, ¿ya? Profesor Luis Carlos, me perdona el atrevimiento. ¿Usted no me puede volver a enviar por Telegram lo de la analítica y el diccionario? Sí, sí señor, inmediatamente. Eh, Voy a enviártelo desde otro, allí ya te lo envié. Ah, ok. Y La eh, te envío también dos diccionarios, Ajá. pero ya no son diccionarios gramaticales. Recordemos que hay diccionarios teológicos y diccionarios gramaticales, ¿ya? Sí. El diccionario, estos dos diccionarios que te estaba mostrando ahorita, el de Luis Alonso Schockel y el Ujú. de Pedro Ortiz, este pequeñito, estos son Sí. diccionarios gramaticales, Ajá. gramaticales. Pero hay otros que son diccionarios teológicos. Esos diccionarios teológicos son diccionarios que tratan la palabra desde la perspectiva teológica. Son Ujú. diferentes. Una cosa es un diccionario teológico y otra cosa es un diccionario gramatical. Yo no sé si te he mostrado algunos diccionarios que tengo allí, esos diccionarios que te envié. No sé si ya te llegaron. Sí, El ya de, lo tengo. el de Klaus Westermann y Ernest Jenny. Sí. Permíteme un momento. Son estos diccionarios, mira, este que te acabo de enviar es este. Ya. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento. Son dos tomos. Ujú. Este es el tomo 2. Te los acabo de enviar. Ajá. Esto también, estos libros valen la pena. Estos libros son escritos por eruditos de primera línea. Ernest Jenny y Claude Westermann pertenecen a la Sí. escuela alemana. Es gente muy brillante. O sea, estos son los que están en la cúspide de la erudición del hebreo y del Antiguo Testamento. De ahí Ok. para abajo estamos todos. Entonces, esta Ujú. persona, quiere buscar, por ejemplo, ah, aquí en las primeras páginas están todos los términos que trabaja. Aquí dice, por ejemplo, el término para oráculo, despreciar, profeta. Uno ve profeta. Si uno ve aquí el término profeta, 20 palabras, Ujú. perdón, 20 páginas definiendo teológicamente el concepto de profeta, Sí. desde la etimología y desde la teología. Así de que este es espectacular. ¿Cuál es digamos, la gran característica o la gran bendición para nosotros? Es que nuestro discurso teológico se enriquece enormemente, ¿ya? Claro, sí. Estos son del hebreo. Y aunque este sí no te lo he enviado, pero no sé si lo tengas o no sé si yo he dialogado contigo de este tema. No, Este, una vez que fui allá a Villagorgona, usted me lo mostró. te lo mostré. Bueno. Sí. Entonces, este es del Nuevo Testamento, te lo recomiendo. Ujú. Este libro está en
en las librerías cristianas evangélicas, sí. Estos sí no, los otros sí no se consiguen tan fácilmente. Pero Sí. te lo recomiendo porque vale la pena trabajar esos materiales. Reitero, ¿cuál Ujú. es la consecuencia para ti? Que se va a trabajar un discurso teológico muchísimo más enriquecido. Sí. Ok, entonces digamos esas serían como las recomendaciones. Hoy vamos a entrar en un nuevo tema. Vamos a entrar en un nuevo tema. Ah, permítame comentarle qué hemos visto hasta el momento. Hemos visto hasta el momento. Básicamente hemos visto como casi tres temas, perdón, como tres niveles de hebreo. Es decir, tú has visto tres niveles de hebreo hasta este momento. Ya. El primer nivel está lo que se conoce como la gramática básica. La Sí. gramática básica. Esa gramática básica está, por ejemplo, lo que es el Aleph Bet, ¿correcto? Está lo Ajá. que es las vocales, Dagesh, Sheva, artículo definido, sustantivo, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, hasta allí, hasta las preposiciones inseparables en la gramática básica. Luego Ujú. se ingresó a un segundo nivel que fue el verbo hebreo. El verbo hebreo, pero ese verbo hebreo solamente se trabajó el tiempo perfecto, ¿correcto? Sí. Y el tiempo imperfecto con cada Ajá. una de sus, con cada una de sus estructuras, 7 estructuras Sí. en cada uno. Cal, Nifal, Piel, Poal, Jifil, Jofal y Jitpael. Un tercer aspecto es el que hemos venido trabajando, digamos, cuando se retomó este curso, que es lo que se vio allí. El estado constructo, ¿correcto? Sí. Que le Ujú. dedicamos varias clases. Contigo creo que ya vimos la manera de hacer preguntas, ¿cierto? Formular preguntas. No, todavía no. ¿Cómo así? ¿No hemos visto formular preguntas en el hebreo? No, todavía no la hemos visto. ¡Auch! Ah, ¿y eso qué pasaría, amigo? Formular preguntas. Bueno, vimos, por ejemplo, sustantivos con sufijos pronominales. Sufijos pronominales. Vimos, ¿qué otra cosa hemos visto? Los colores, Los colores, los números los cardinales y números, muy bien, números ordinales. cardinales y ordinales. Ajá. ¿Qué hemos visto en estos días? Vimos la clase pasada, vimos los colores y vimos Bueno, en fin, digamos que, vimos las preposiciones con sufijos pronominales y sustantivos con sufijos pronominales. ya, muy bien. Ujú. Y ingresamos a un cuarto, eso es como el tercer nivel, es el tercer Sí, nivel, que entre el segundo y el tercero se hace como un pequeño break de, del verbo, como para no agotar tanto. Yo usualmente claro. lo trabajo así, porque digamos de ver tanto dos niveles seguidos de verbo es bastante denso. Entonces yo lo que hago es como partir el verbo y en ese estado ver, en ese intermedio ver esto que te estoy diciendo. Estado Ujú. constructo, sustantivos con sufijos pronominales, colores, números, en fin. Y hay un cuarto tema, que ese cuarto tema regresamos al verbo. Es decir, hoy ingresamos a un nuevo nivel, que es el Ujú. verbo hebreo, pero ya no con, obviamente, ya no con el perfecto, el imperfecto, porque resulta que el verbo hebreo no tiene solamente esos tiempos o modos, ¿correcto? Ajá. Aparte del verbo del tiempo perfecto e imperfecto, está lo que nosotros conocemos como el imperativo, Sí. ¿correcto? Está el imperativo, está
el participio, está el infinitivo, está una cosa que nosotros poco conocemos, que se llama el coortativo, está el yusivo. Esas son otras maneras de verbo, ¿correcto? Sí. Que nosotros, reitero, no hemos visto hasta el momento, pero que hay que verlos. Entonces, en este cuarto nivel de hebreo, vamos a ver estos aspectos del verbo. El imperativo, participio, infinitivo, cortativo, yusivo. Incluso también hay otro verbo que es el verbo estativo. Y en estos, no en todos, porque hay algunos que no tienen algunas de las estructuras, pero por lo general, deberían estar las 7 estructuras. ¿Cuáles? Cal, nifal, piel, cual, jifil, jofal, itpael. Es decir, cada uno de estos modos del verbo, porque no se les puede llamar tiempos, por eso algunas gramáticas en lugar de tiempo se dice es modo, porque, Sí. por ejemplo, en el tiempo perfecto e imperfecto sí se le puede decir tiempo, ¿correcto? Pasado y futuro. Pero esto de imperativo, participio, infinitivo, son más como modos, cortativo, yusivo, estativo, ¿correcto? Entonces, digamos, la mayoría de estos tiene las estructuras, a unos les falta una estructura o 2 estructuras. Por ejemplo, el imperativo, que es con el que trabajaremos hoy, tiene cal, pero no tiene nifal, tiene pual, pero no, sí tiene nifal, tiene piel, pero no tiene pual, sí tiene jifil, pero no tiene jofal, y sí tiene jitpael, ¿ya? Ya. Entonces, hay que empezar a ver el imperativo y reitero, se ve imperativo cal, imperativo nifal, imperativo piel, imperativo jifil, imperativo jitpael, ¿ya? Y así mismo. Luego se ve, por ejemplo, el participio. También tiene algunas de esas estructuras, otras no las tiene. Igual también, bueno, el yusivo sí, por ejemplo, tiene las 7 estructuras, el yusivo que está acá. El coortativo no tiene sino solamente 5. Le faltan las mismas 2 que al imperativo, son las mismas que le faltan al coortativo. En fin, entonces, este es un cuarto nivel de hebreo Sí. que vamos a iniciar. Preguntas de esta parte. No, profe, por el momento no. Bueno, entonces hoy, reitero, inauguramos un cuarto nivel de hebreo para ti. Es Sí. decir, ¿cuántos niveles de hebreo ha recibido Daniel Fernando? Vamos por el cuarto nivel de hebreo. Y eso Ok. obviamente queda también certificado en GESA Internacional. Es decir, yo te voy a extender un certificado de que Sí. Daniel Fernando López tiene 4 niveles de hebreo con GESA Internacional hasta ahorita, ¿no? Ya Ok. cuando veamos eso, vamos a un quinto nivel en el cual se ven otros temas que hasta ahora no los hemos visto, ni que tampoco están allí en el canal de GESA Internacional, porque allí creo que hay algunos de esos temas, pero no todos. Ya. Bien, ok, entonces, ¿trabajamos esa parte? Sí, señor. Bueno, ok, entonces vamos a iniciar con el imperativo hoy. Permítame, voy a cambiar Tranquilo. el documento. Y vamos con la teoría del imperativo. Entonces, por favor, escribamos acá como un título el imperativo. El imperativo. Y el imperativo del hebreo, tal cual en el español, pues es una ¿qué? El imperativo es una orden. Sí. ¿Correcto? Es una orden. El imperativo es una orden.
Y por ser una orden, entonces solamente está, bueno, cuando decimos que es una orden, entonces sería ¿cómo sería la traducción? Por ejemplo, estudia o estudie, trabaje, coma, juegue. Ese es el imperativo. Y Sí, el imperativo se da, obviamente, por ser una orden, se utiliza para las segundas personas. ¿Por qué solamente para segundas personas? Porque para primera persona y para tercera persona yo ya no le puedo dar una orden. O sea, si yo le digo, por ejemplo, cuando yo estoy diciendo estudia, o si le voy a colocar, aunque es una redundancia, pero para que me entiendan un poco mejor, estudia tú. Ahí estoy hablándole a la segunda persona del masculino o femenino del singular. Estudia tú. Aunque, reitero, no necesitamos colocar el pronombre personal tú, porque eso ya es una redundancia, pero reitero para que me entiendan. Simplemente con que yo diga estudia, ya está incluido ahí el pronombre. ¿Listo? Pero le estoy hablando a la segunda persona. Yo no puedo decirme a mí mismo, estudie yo. O sea, es decir, eso en el hebreo se trabaja y en la tercera persona, que estudie él. Cuando yo digo que estudie él, yo ya no estoy hablándole a esa tercera persona, ¿ya? Estoy hablando de algo indirecto. Estoy diciendo a la segunda persona que le diga o que le ordene a la tercera persona que estudie él. Esos dos, primera persona y tercera persona en el hebreo, se trabajan con el yusivo y con el cortativo. ya. Entonces, es yusivo y cortativo, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, en conclusión, el imperativo es una orden que se utiliza solamente para las segundas personas del masculino y del femenino. Entonces, segundas personas del masculino y del femenino y del singular y del plural. Solamente segundas personas, masculino y femenino, singular y plural. Entonces, cuando yo le quiero decir a una mujer, estudia o estudie usted. Si vamos a hablar tuteando, entonces sería estudia tú. Esto aquí es masculino y femenino. Aquí no tenemos, en este momento, tal cual está allí, no tenemos todavía no sabemos si es masculino o femenino. El contexto nos lo dice, si es masculino o femenino. Y para el plural sería ¿cuál? Estudie. Estudien ustedes. Estudien ustedes. O como dicen en la madre patria, estudiad vosotros o estudiad vosotras. Allí sí se puede, digamos, el vosotros o el vosotras. Ustedes no, ustedes sirve para masculino o femenino. Estudiad vosotros o estudiad vosotras. ¿Ya? Entonces, digamos que el imperativo, reitero, es una orden y por ser una orden se utiliza en las segundas personas, tanto del masculino como del femenino, como del singular y del plural. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. Pero cuando se dice estudia usted, ¿no se está redundando? Redundando, ¿sí? Por eso te estaba diciendo que estoy utilizando el Ah, pronombre ya. Ah, ok. porque Distinguirlo. porque es un curso introductorio. Igual también cuando nosotros vimos todo el tiempo perfecto y el tiempo imperfecto, recuerda que todo el tiempo estuvimos colocando los pronombres personales. Eso es redundancia, pero como es un curso introductorio para que el estudiante como que
digamos, interioricen de manera más fácilmente el asunto. Pero en la vida real nosotros no decimos eso. No decimos, o a veces de pronto, cuando es, digamos, como algo como irónico, como retador. Por ejemplo, que alguien me diga a mí, ve, ¿y por qué no estudia? Y entonces yo lo miro y le digo, ¿estudie usted? O sea, ya es como algo como retador, ¿no? Como, Sí, eh, desafiante. como desafiante. O sea, Ujú, allí ya está mal. Eh, o como dicen aquí en el Valle, o decimos aquí en el Valle, estudia vos. ujú. Se cambia el usted por el vos. Sí, ¿Ya? Pero eso es de manera informal, eso en la formalidad no se puede trabajar. Entonces, igual también pasa cuando nosotros decimos vosotros o vosotras, en, el- en, el, en, el, en la jerga española, sí. es como el similar o como el equivalente a nosotros decir vos acá. O sea, cuando se dice estudiad vosotros, es como la manera informal de hacerlo, curiosamente allá. La manera, digamos, la manera, sí, informal, como amistosa, como en confianza, pero no en la parte formal. La parte formal toca quitar ese vosotros o vosotras, curiosamente. Para nosotros decir estudiad vosotros, obviamente está muy lejos de que nosotros hablemos así, y sería algo muy formal. Para ellos eso es informalidad, ¿ya? Para ellos Ujú. la formalidad está en estudie usted o estudien ustedes. Para ellos esa es la formalidad. La informalidad es estudiar vosotros, estudiar vosotras. Y para nosotros la informalidad aquí en el Valle solamente, no en Bogotá ni en otras partes, es estudia vos, estudia vos, pero eso es algo típico del Valle. ¿Usted es del Valle originariamente? Sí, señor, yo soy de aquí del Valle. Entonces la gente de acá del Valle utiliza esa jerga, reitero, y eso es de manera mm, muy informal. Muy bien. ¿Recuerdas tú que cuando nosotros vimos el tiempo perfecto y el imperfecto, esos tiempos tienen unas características generales? Ajá, ¿Se acuerda? Entonces, características generales. Las del tiempo perfecto es, por ejemplo, primero, tiene sufijos que son ata, te, ti, utenten, nu, ¿correcto? Segundo, que a y u, perdón, sí, a y u arrastran el acento y hacen que la vocal de la segunda radical se volatilice. La tercera sí, característica del tiempo perfecto es que las terminaciones ten y ten arrastran el acento. Y la cuarta sí. característica general del tiempo perfecto es que las vocales propias del tiempo perfecto son cames, gadol y patá. El imperfecto también tiene unas características generales, ¿correcto? Tiene prefijos, tiene sufijos, etc. Y el imperativo también tiene algunas características generales, las vamos a Ujú. ver. Y luego, cuando se vaya a ver cada estructura, cada estructura también tiene unas características específicas. Entonces, tal cual en el tiempo perfecto y en el tiempo imperfecto, que tiene unas características generales y la estructura en cada uno de los tiempos tiene unas características particulares, igual también pasa en el imperativo. El imperativo Ujú. tiene unas características generales y cuando vayamos a ver imperativo cal tiene unas características, imperativo unifal tiene otras características, imperativo piel tiene unas características, y así con el jifil y así con el jilpael. ¿Listo? Entonces vamos Listo. a ver las características generales del imperativo. Ujú. Coloque allí, por favor, entonces, características generales. Características generales del imperativo. Primera, tiene sufijos. Y vamos a colocar un cuadro allí Ujú. que dice acá persona, personas, y aquí vamos a colocar plural
Y aquí vamos a colocar singular. ¿Por qué? Porque recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y vamos a hacer un cuadro de 3 columnas, 3 líneas. Tal cual está allí, 3 columnas, 3 líneas. Vamos a subir esto un poquitico. Y vamos a colocar en personas segunda masculino y segunda femenino. Allí. Ouch, perdón. Aquí coloque, por favor, segunda masculino. Y acá vamos a colocar segunda femenino. Y vamos a hacer entonces también una línea allí dividiendo esta parte. ¿Listo? Listo. La primera característica es que tiene sufijos. Ujú. Permítame borro esta partecita acá. ¿Cuáles son los sufijos? La segunda persona hagamos una linecita acá. ¿Cuáles son los sufijos? La segunda persona masculino del singular no tiene nada. No tiene nada. ¿Correcto? Esta Ujú. X que voy a hacer acá, punteada, representa cualquier carácter del hebreo. Y la voy a colocar acá para que nos demos cuenta cuál es la posición de el sufijo. Entonces, reitero, esa X punteada representa cualquier carácter del hebreo y el sufijo entonces estaría en la ubicación que le voy a dar. Segunda persona masculino del singular no tiene sufijo. Segunda persona femenino del singular sí tiene sufijo y es hirik yod. Hirik yod. ¿Listo? Ya. Y vamos para el plural. La segunda persona masculino del plural sí tiene sufijo y es u, correcto. Y segunda persona femenino del plural sí tiene sufijo y es na. Na. Esos son los sufijos. Esa es la primera característica general del imperativo. Primera, Sí. tiene sufijos. Vamos con la segunda característica.
Muy bien. Coloquemos acá segunda característica. Segunda, Ujú. las terminaciones Hirik Yod y U, las terminaciones Hirik Yod y U arrastran el acento en el momento de la pronunciación y hacen que la vocal de la segunda radical, recordemos qué es eso de segunda radical, Sí. es decir, la segunda letra de la raíz del verbo, ¿no? Ajá. Segunda letra de la raíz del verbo. Esa es lo mismo que decir segunda radical. Sea reemplazada por un cheva. Reitero, las terminaciones hirik yud y u arrastran el acento en el momento de la pronunciación y hacen que la vocal de la segunda letra de la raíz del verbo, es decir, la segunda radical, sea reemplazada por un cheva. ¿Se acuerda cómo se llama esa acción? ¿Se acuerda cómo se llama a esa acción? Esa acción se llama volatilizar. Ya. Estoy dando eso, aunque parezca muy escuelero, ¿por qué te lo estoy dando? Porque en algunas gramáticas simplemente te dicen, hacen que la segunda letra, hacen que la vocal se volatilice. Perdón, ¿y eso qué es? Pues simplemente que sea reemplazada por un cheva. ¿Ya? Entonces las gramáticas le dan nombre técnico a eso y es en este caso volatilizar. Si nosotros no conocemos ese concepto, quedamos allí. Entonces por eso le doy, digamos, como las maneras de trabajar esa parte. Cuidado, excepto en Jifil. Es decir, cuando nosotros lleguemos a la estructura Jifil, esta segunda característica no va a funcionar, Ajá. no se va a aplicar. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. Vamos bien, profe. Por el momento no. Bueno, ¿qué hemos visto hasta el momento? Estamos trabajando el imperativo del verbo hebreo. Dijimos que el imperativo es una orden. Ajá. Estudie. También se puede hacer un mandamiento. Sí, es un mandato. Es un Ujú. mandato. Es decir, usted le ordena a alguien que haga algo. No es que si Ya. quiere, no es que si le gustaría, vea, usted le provoca. No, es una orden. Ya, hágalo. Estudie, trabaje, coma, juegue, duerma. En fin. Y por ser una orden, se utiliza para segundas personas. Reitero, en el hebreo, no tanto la primera persona y la tercera persona se trabaja con modos como el yusivo y el cortativo que los veremos después. ¿Ya? Y por ser una orden, entonces solamente obviamente se aplica a las segundas personas, masculino y Ujú. femenino, singular y plural. ¿Listo? Segundas personas. Ok. Y el modo imperativo, así como el perfecto e imperfecto,
tiene algunas características generales. Ujú. Primera característica, tiene sufijos. ¿Cuáles son? Hirik yod para la segunda persona femenino del singular y u para la segunda persona masculino del plural y na para la segunda persona femenino plural. Esa es la primera característica, los sufijos. Sí. Segunda característica, las terminaciones hirik yod y u arrastran el acento en el momento de la pronunciación y hacen que la vocal de la segunda radical, es decir, la segunda letra de la raíz del verbo, sea reemplazada por un cheva. A esa Ajá. acción se le conoce con el nombre de volatilizar. Volatilizar. Todo eso está en las estructuras propias del tiempo o del modo imperativo, excepto en Jifil. En Jifil Ujú. no. Esas son las características del tiempo o General. del modo imperativo. Ahora, vamos a trabajar con el imperativo cal. Imperativo cal. ¿Listo? Listo. Permítame, voy a cambiar la hoja y trabajamos con imperativo cal. El imperativo cal, como te comenté, tiene también unas características. Entonces nosotros tenemos que observar las características generales del imperativo y luego las características particulares del imperativo cal. Entonces colocamos acá imperativo, imperativo cal. Aquí vamos a encontrar algo bastante curioso. Hay dos maneras de construir el imperativo. Entonces, antes de trabajar aquí las características del imperativo cal, tengo que decirte, hay dos maneras de trabajar el imperativo. La primera es trabajar sin tener una base en la cual fundamentarnos. Trabajar sin tener una base como fundamento. Y la segunda es muchísimo más sencilla, tremendamente sencilla. Trabajar a partir del imperfecto. Trabajar a partir del imperfecto. Obviamente, teniendo en cuenta, por una parte, la estructura y por otra parte, que solamente se tiene en cuenta las segundas personas. Coloquemos acá. Obviamente, teniendo en cuenta coma, por una parte, la estructura y por otra parte, solamente las segundas personas, claro está. Y por otra parte, solamente las segundas personas. Del masculino y femenino, singular y plural. ¿Listo? Todo Listo. esto, reitero,
parece escuelero, pero realmente no lo es, porque necesitamos tener muy presente de dónde es que viene cada cosa, a qué se Ya. está refiriendo cada cosa, ¿ya? Entonces, por eso es que te digo eso así como de manera tan detallada. Ujú. Siempre también teniendo en mente que tú vas a dictar estas clases y que tú lo tienes que tener muy claro. Entonces, hay dos maneras de construir el imperativo. Una es a partir de la nada, es decir, tú no tienes nada de datos y lo vamos a construir a partir de ese nada. Es decir, yo tengo que darte cada uno de los datos para construirlo. Y la Ujú. segunda, muchísimo más fácil, tremendamente fácil, trabajar a partir del imperfecto. Y obviamente, cuando trabajemos a partir del imperfecto, tenemos que tener en cuenta, uno, la estructura y dos, que el imperativo solamente sea en las segundas personas del masculino, femenino, singular y plural. Ajá. ¿A qué me refiero con eso la estructura? Que si tú vas a trabajar el imperativo cal, pues tendrás que tener en cuenta el imperfecto cal. Que si tú vas a trabajar el imperativo jifil, pues tienes que tener en cuenta el imperativo jifil. Y que si vas a trabajar el imperativo hitpael, tienes que tener en cuenta el imperfecto hitpael. ¿Ya? Vale. Eso es Ujú. todo. ¿Y por qué digamos, te voy a dar esas dos opciones? Porque trabajar sin tener de la primera manera, es decir, trabajar sin tener como base, sin tener una base o un fundamento, tengo que darte muchísima información, curiosamente. Tengo que darte muchísima información para poder construirlo. ¿Ya? Entonces te voy a dar toda esa información. ¿Y por qué tengo que hacerlo de esa manera? Porque de pronto, si tú no tienes a la mano cómo es el imperfecto cal, no vas a poder construir el imperativo cal, si es que te vas a basar en el imperfecto para construir el imperativo. Entonces Ujú. tendrás que tener toda esa información que te voy a dar. ¿Y Ya. por qué es mucha información? Porque casi prácticamente son 4 conjugaciones. El imperativo son cuatro conjugaciones. Masculino singular, masculino plural, femenino plural. Y casi las 4 conjugaciones tienen una información independiente. Sí. Entonces, es un poco complejo. Entonces, coloquemos acá características, características del imperfecto cal. Características del imperfecto cal. Primera, vamos a trabajar características del tiempo del imperfecto, perdón, del imperativo. Cuidado con eso. ¿Ya? Aquí no es imperfecto. Estamos trabajando el imperativo. Características del imperativo cal. Ujú. Primera, primera radical conlleva en la segunda persona, masculino singular, y segunda persona, femenino plural. Reitero, primera característica. Primera radical conlleva en la segunda persona, masculino singular, y segunda persona, femenino plural. Esa es la primera característica. Vamos Sí. con la segunda característica. Estamos en imperativo cal. Segunda característica.
Primera radical. Primera radical con gíric. Primera radical con gíric en segunda femenino singular y segunda masculino plural. Todo esto obviamente nos suena como un rompecabezas, pero ahorita hacemos la conjugación y colocamos cada una de esas allí y nos vamos a dar cuenta cómo funciona. Tercera característica. Segunda radical con Hollen. Segunda radical con Hollen en segunda masculino singular y segunda femenino plural. Como te das cuenta, las características del imperativo cal son muchísimo más extensas que el perfecto cal y el imperfecto cal. Ajá. El imperativo tiene una cantidad de reglas enorme. ¿Por qué? Porque, como le estoy comentando, casi cada conjugación es muy diferente a la anterior. Sí. Casi cada conjugación. Entonces, vamos a conjugar un verbo en imperativo. Recordemos que la conjugación de un verbo en imperativo cal sería, por ejemplo, escribe tú. Que reitero, este pronombre personal saldría sobrando, pero Sí. lo voy a colocar para que estemos como más afianzados en la enseñanza. Ajá. Escribe tú o escriban ustedes. O, por ejemplo, el verbo que trabajamos siempre. O el verbo que trabaja en todas las gramáticas para presentar el paradigma completo del verbo hebreo. Mata tú o maten ustedes. Y precisamente es el verbo que vamos a trabajar nosotros. ¿Se acuerda cuál es el verbo matar en el hebreo? Bueno, uno de los verbos, porque hay varios. Entonces vamos a colocar acá singular y vamos a colocar acá plural. Ya. Y vamos a colocar acá el verbo catal, que es el verbo matar. Entonces colocamos catal es kof, tet y lamet. Acá también colocamos kof, tet y lamet. ¿Correcto? Recordemos que aquí esto es segunda masculino, aquí segunda femenino. Segunda femenino. Y colocamos acá en el plural igual. El verbo catal. Y acá colocamos otra vez la radical del verbo catal. ¿Listo? Muy bien. Este es el primer paso que tenemos en la conjugación de un verbo. Aquí estamos recordando lo que trabajamos en el tiempo perfecto y el tiempo imperfecto en cuanto a los pasos que se da para una conjugación del verbo. Sí. El primer paso es colocar la radical. ¿Cuál es el segundo paso que nosotros hacemos en la conjugación de un verbo? Tenemos en cuenta los sufijos. Empezamos por lo general, los Sí. sufijos. Y dijimos,
la segunda persona masculino del singular no tiene sufijos. Entonces lo dejamos así. La segunda persona femenino del singular sí tiene sufijos y entonces colocamos el sufijo. ¿Cuál es el sufijo? Hirik-yot. Excelente. Hirik-yot. Vamos al plural. Segunda persona masculino plural sí tiene un sufijo y es la U. Entonces colocamos aquí el sufijo. Y vamos con la tercera persona, la segunda persona femenino del plural y el sufijo es na. Na. Allí habríamos agotado la primera Característica general. característica general del modo imperativo. Listo. ¿Qué tendremos que hacer acá aparte de eso? Esa es la primera característica. Vamos con la segunda característica. ¿Cuál es? Las terminaciones U y Hirik-yot arrastran el acento en el momento de la pronunciación. Muy bien. Listo. Entonces eso lo tenemos en cuenta cuando vayamos a leer. Ajá. ¿Y cuál es la segunda parte de esa característica? Que la segunda radical, la segunda letra de la raíz del verbo se reemplaza por una sheva. Excelente. Entonces buscamos Hirik-yot. Mire, acá. Hirik-yot. Buscamos la segunda radical. Primera, segunda. Ajá. ¿Correcto? Y en esa segunda radical, ¿qué hacemos con ella? Colocamos Sheva. un sheva. Listo. Entonces coloquemos un sheva allí. Y vamos a la terminación U. Buscamos la primera, segunda radical y también reemplazamos por un sheva. ¿Listo? Ajá. Eso es lo que hemos trabajado. Y allí agotaríamos las características Generales. generales de el modo imperativo. Ajá. Ahora vamos con las características de la estructura cal. ¿Cuáles son las características de la estructura cal? Primera, la primera radical con cheva, pero ¿en dónde? En la segunda persona masculino singular y segunda persona femenino plural. Entonces, busquemos la segunda persona masculino singular. ¿Cuál es? Esta de acá. Segunda persona masculino singular, buscamos la radical y colocamos cheva acá. ¿Listo? Pero no es la segunda persona. Ah, sí, perdón. Sí, segunda persona masculino singular, justo allí. Ya. Y segunda persona femenino plural. Femenino plural es acá. Colocamos sheva en la primera radical. Sí. Allí ya habríamos agotado la primera característica de la estructura cal en el imperativo. Ajá. ¿Cuál es la segunda característica? Primera radical con hirik en segunda persona femenino singular y segunda persona masculino plural. Entonces, ¿dónde es eso? Acá. Segunda persona femenino singular, colocamos hirik en la primera radical. Y me dice que en la segunda persona masculino plural, acá. Ajá. Colocamos hirik. Hirik. ¿Listo? Sí. Hirik. Allí ya habríamos agotado la segunda característica de la estructura cal en imperativo. Tercera característica. Segunda radical con holem en segundo masculino singular y segundo masculino plural. Segunda radical con holem. ¿Dónde? En segundo masculino singular. Exacto. Segunda masculino singular es esta. Colocamos un holem. ¿Y dónde más? Segunda femenino plural. Acá. Sí. Segunda femenino plural, colocamos un holem allí. Ya. ¿Listo?
Hemos agotado las características del tiempo perfecto, perdón, del modo imperativo y las características generales, y hemos agotado las características de la estructura cal en imperativo. Ajá. Nos falta una cosita más. ¿Qué será? Dos cositas más. Nos falta una característica que no es ni del modo imperativo ni de la estructura cal, sino del Ajá. idioma hebreo. ¿Qué me dice? No puede ir sola una consonante en un escrito que tiene vocales. No puede ir sola una consonante. Tiene que ir acompañada de algo. Cuando va al inicio o a mitad de palabra. Al final sí puede ir sola, pero al inicio o a mitad de palabra no. Tenemos que acompañarla de un sheva. Ujú. Aquí, ¿cuáles consonantes están solas? Esta de acá. Segunda persona, femenino del plural. En este caso, Ajá. la letra lamed está solita y necesitamos colocarle un sheva. Sí. Listo. Y nos falta una cosita más. Recordemos que estamos trabajando el verbo catal, Ujú. y ese verbo catal de manera natural, ¿cómo se leerá ese verbo de manera natural? Si yo quiero leer este verbo, tengo que decir que se lee así, catal, tilde en Sí. la segunda A. Ese acento, esa tilde, tiene que conservarse allí donde está. Ujú. ¿Dónde? En las conjugaciones donde se pueda, porque recordemos que las conjugaciones que terminaban en jir y yod y u arrastran el acento en el momento de la pronunciación. O sea que Sí. allí no. No hay Nos queda la problema. segunda persona masculino del singular. Ah, pero ahí sí de manera natural el acento está allí. Así es de que ahí no tenemos que colocar acento. Nos quedaría la segunda persona femenino del plural. Acá colocamos acento, ¿dónde? En la misma segunda sílaba donde va el acento, catal. Entonces, Ajá. aquí en este caso es ketolna, aquí colocamos el acento. Podemos colocar un acento acá, ¿ya? Entonces colocamos ese acento allí que nos indica que ahí va, ahí está acentuada esa palabra. Muy bien, listo. Hemos conjugado el verbo catal en imperativo cal. Claro. ¿Qué Ujú. nos falta? Nos falta leer Sí. y nos falta traducir. Ajá. ¿Cómo se leerá la segunda persona masculino del singular? ¿Cómo se leerá esta que está acá? ¿Qué tal? Ketol, ketol, muy bien. Profe, pero una preguntita, usted no me dijo una vez que el cheva al principio de una consonante no se pronunciaba cuando era... Muy bien. Cuando la consonante es una consonante sibilante. Ya, ok. ¿Cuáles son las consonantes sibilantes? Recordemos. Sí, creo que La zain, eso sí las, la zamer, la samer, la ajá, sin y la shin. sí, ajá, Esas las son que las son S, vocales, dando a S. las que tienen un sonido S, por eso se llaman Exacto. sibilantes. Ujú. Con esas no. Pero como la Ya, COF no es sibilante, entonces es así lee. puedo pronunciarlo. ¿Y cómo se lee la segunda persona femenino del singular? Ki, ki, telni, de Kidlib, li. kidlib. Ese cheva no se lee porque es un cheva que está en medio de vocales. Kidlib. ¿Cómo se lee la segunda persona masculino del plural? Segunda, kitlu. Excelente. Kidlu. ¿Y Ujú. cómo se lee la segunda persona femenino del plural? Ketolna, Que tolna. así que Que tolna. tolna, porque el acento está allí. Que tolna. ¿Listo? Hemos leído el imperativo cal, el verbo matar. Ahora vamos a traducirlo. ¿Cómo sería la traducción? Ketolna. Mata
y reitero. Vamos a colocar el sufijo. Perdón, el pronombre. Mata tú, refiriéndose a un hombre. Ketol, mata tú, refiriéndose a un hombre. Tidli, mata tú, refiriéndose al sexo masculino. Perdón, femenino. Este es masculino y este es femenino. Tidlu, maten ustedes. maten ustedes, refiriéndose al sexo masculino, y ketolna, maten Ustedes. refiriéndose al sexo femenino. Listo. Hemos conjugado el verbo catal, matar, en imperativo cal. Claro. Recuerde que le dije que el imperativo se podía construir de dos maneras. Una, sin tener, digamos, una información base para guiarnos a partir de ella. Aunque aquí la verdad tenemos muchísima información de cómo se conjuga un verbo, porque ya lo trabajamos en el tiempo perfecto, en el tiempo imperfecto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y dijimos que la segunda es que una construcción a partir de qué? Del imperfecto. Entonces, esto es una segunda posibilidad de construcción. Coloquemos acá. La primera es la que vimos. Cuando te tengo que dar toda la información de cada una de las conjugaciones, etcétera, etcétera, de las reglas generales del imperativo, en fin. Y la segunda es la construcción, coloquemos acá, construcción del imperativo a partir del imperfecto. Construcción del imperativo a partir del imperfecto. Yo no sé si tú tengas allí, coloquemos acá, segunda masculino, segunda femenino. Mejor sabes que voy a cambiar la página porque esta página se me acaba y no alcanzo a hacer todo el proceso. Ya está todo copiado, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, permítame, lo hacemos acá para poder hacerlo todo. Entonces, vuelvo a colocar acá el título. Construcción del imperativo a partir del imperfecto. Entonces, coloca acá. Imperfecto y vamos a colocar acá segunda masculino, aquí segunda femenino, y acá colocamos singular, y aquí colocamos plural. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? No sé si tengas ahí a la mano en tus apuntes el imperfecto. No sé si tengas a mano allí el imperfecto. Y lo que vamos a hacer es rescatar la segunda masculino del singular, segunda femenino del singular, segunda masculino plural y segunda femenino plural.
del tiempo imperfecto. Vamos a trabajar con este mismo verbo catal. Entonces yo voy a colocar acá catal, las 4 radicales. Y voy a colocar la conjugación completa del, reitero, imperfecto. Ojo, estamos en el imperfecto cal, ¿no? Imperfecto cal. Y sencillamente vamos a colocar la segunda persona masculino singular. Tal cual está en el imperfecto. ¿Lo encontraste? Si no lo encontraste, no hay problema. Yo lo estoy haciendo acá. En el segundo masculino plural, porque van dos cheva. Ah, ya entiendo. Allí se modifican, ¿cierto? Es precisamente lo que quiero mostrarte. Ya. Muy bien. Allí está. Copiado. Sí. Y voy a volver a colocar acá, voy a volver a copiar el imperativo. Acá para que lo veamos. Aquí coloco segunda masculino, segunda femenino. Voy a volver a colocar aquí las radicales. Acá.
Estoy acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? En la parte de arriba coloqué el imperfecto, correcto, en en las mismas segundas personas del masculino y del femenino, del singular y del plural. El imperfecto, Sí. acá, Ujú. imperfecto. Y acá abajo estoy colocando el imperativo, que fue el que acabamos de hacer. Nuevamente Sí. lo coloqué allí para que veamos una comparación. Entonces, recordemos que el imperativo, coloquemos acá, tal cual como nos quedó el imperativo, ¿correcto? Y vamos también para el plural. ¿Todo esto por qué? Por lo que te estoy diciendo. El imperativo se puede construir primero sin tener una información, digamos, básica para guiarnos por ella, que fue el que vimos. Y segundo, se puede construir a partir del imperativo, Del imperfecto. a partir del imperfecto. Gracias. ¿Cómo lo Ujú. hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la diferencia que tú ves aquí entre el imperfecto y el imperativo? Saca las conclusiones, por favor, a partir de lo que tienes ahí en el tablero. La diferencia, como le dije, fue el aumento de la aparición del Cheva allí ¿en qué? Eh, Observa lo que está allí. Por eso me tomé otra vez el trabajo de copiar el imperativo nuevamente. Primero sí, está copiado el imperfecto, ajá. obviamente en las segundas personas masculino y femenino, el singular y el plural, y luego está copiado el imperativo. ¿Qué diferencias ves entre uno y otro? La diferencia está en los sufijos, ¿no? De los prefijos. Exacto. Primero, ¿cuál es entonces qué colocamos acá? ¿Qué concluyes? Primero, para construir, reitero, para construir el imperativo a partir del imperfecto, primero, ¿qué concluiste? Sé que. Hay que Sé tener en cuenta los prefijos. qué hay que hacer con ellos. Se retiran. Se retiran los prefijos. Entonces, mire que el imperativo ya no tiene prefijos. El prefijo ti. El imperfecto tiene prefijos, que es el prefijo ti. Ese Sí. lo retiramos. Y un segundo aspecto que tú ya lo mencionaste. ¿Cuál es? Eh, la aparición de los Cheva. Por ahí va, pero ¿qué? ¿Qué pasa allí? En las conjugaciones, donde, donde hay dos chevas seguidos, coma, el primero se convierte en hit, coma, el primero se reemplaza, mejor digamos así, se reemplaza por hit. Date cuenta acá, date cuenta acá, en la segunda persona masculino del plural, Ajá. Sí. aquí estamos en el plural, mira,
Ajá. Aquí, en la segunda persona masculino plural, había cheva, cheva. ¿Y dónde Sí. más? Acá. En la segunda persona femenino del singular, cheva, cheva. ¿Qué pasa en el imperativo? Este primer cheva se convierte en hirig. Vea, Sí. el primer cheva se convierte en hirig. Sí. Eso es todo. Entonces, como nosotros vemos, obviamente es muchísimo más fácil construir el imperativo a partir del imperfecto. Pero entonces habría que explicar también detalladamente qué sería en el imperfecto segundo masculino plural y segundo femenino singular. No Sí, necesariamente para esa regla, porque no, dice que, es mucho más fácil que digas eso. Cuando hay dos chevas seguidos en el imperfecto, obviamente en el ajá, imperativo, el primer cheva se convierte en hirig. ¿Te das cuenta sí, que es mucho más fácil? sí señor, así es. Claro, es más fácil que agregarle tanta nota, ¿no? Reitero, entonces, ¿cómo convertimos el imperfecto cal en imperativo cal? Dos cositas. Primero, retiramos el prefijo, que en este caso es pi. Y segundo, En las conjugaciones donde hay dos Sheva seguidos, el primero se reemplaza por Hirik. pare de contar. Eso es todo. Reitero que tengo que decírtelo, obviamente, para que tú no conozcas las dos maneras de construirlo, Ajá, ¿correcto? Uno por ese lado. Y dos, porque si no se tiene a mano, digamos, una tablilla con el imperativo, entonces ahí quedamos fritos, ¿ya? Pero obviamente sí, esta manera de construir el imperativo a partir del imperfecto es mucho más fácil, muchísimo más fácil. sí, Mire toda la información que tuve que darte eh, en, eh, para construirlo de ceros. El imperativo es un poco más compleja, ajá. pero reitero, tenemos que manejar las dos cosas. Así es, profe. ¿Cómo vamos? No vamos bien, profe. Ahí la cuestión es la práctica, ¿no? Eh, sí, aquí lo que tenemos que hacer es como aprender a reconocer esos verbos. Los verbos ya están en la Biblia, ya están Ujú. trabajados. Aquí lo que tenemos que aprender es a conjugar el verbo perdón, a reconocer el verbo en la Biblia, reconocer Ujú. la conjugación. No tiene pérdida, porque estaba mirando acá que no se confunde con ninguna otra. Entonces es como en la Biblia ya están, reitero, hay que reconocerlos. La idea de esto es como por lo menos hacer una traducción de alguna de esas frases que contenga este verbo en la Biblia. Así de Sí. que la próxima clase eh, eh, de pronto vemos la estructura nifal Ujú. y traducimos una frase. Sí. ¿Listo? Muy bien. Preguntas de esta clase de hoy. Por el momento no, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a trabajar el imperativo en cal, nifal, piel. No hay pual, en jifil sí hay. No hay jofal y en gilpael. O sea que el imperativo solamente está, reitero, en cal, nifal, piel, jifil y gilpael. 5 estructuras. Ya. Entonces, estas cinco clases que vienen, vamos a trabajar esta parte. Ok, profe. ¿Listo?
Luego trabajamos el yusivo, el cortativo y así sucesivamente. Y ahí tendrá que decirte, cuando trabajemos el yusivo, el cortativo, el participio, bueno, pocos estudiantes he tenido que lleguen hasta allá. Entonces sería espectacular. ¿Listo? Bueno, profe. Ok, estamos en contacto. El Señor te bendiga, que estés muy bien. Pronto te enviaré Igualmente, profe. la grabación de esta clase. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Cuídate.